Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Hoy tengo varios temas. Hablar de la disculpa de Will Smith, pero pasaré rápido por eso. Hablaré del mega encierro de la ciudad de Shanghai, donde en China se está liando muy gorda. Voy a hablar de las tácticas de Rusia en Grozny y en Alepo. Y por último voy a hablar del armamento en la guerra de Ucrania. Y algunas reflexiones muy cyberpunks. Bueno, finalmente Will Smith se ha disculpado. Me pasé de la raya y me equivoqué, dijo en un comunicado. Me avergüenzo y mis acciones no reflejan el hombre que quiero ser. Es curioso que esta gente que se mueven a un nivel, imaginad, ¿no? Los influencers, ¿no? Que siempre están ahí pendientes de la imagen que dan y todo eso. Pues imagínatelo a un tío que fabrica millones como si fueran morcillas. De hecho, en el intermedio publicitario, después del bofetón, se acercaron a Will Smith algunos amigos como Denzel Washington y otros, pero se acercó la publicista de Will Smith. Esta gente vive de su imagen. La disculpa de Will Smith se ha dado después de que la academia de los Oscars, la Academia de Cine, pues sacara un comunicado condenando a Will Smith. De hecho, el comunicado dice así: la Academia condena las acciones del señor Smith en el espectáculo de anoche. Hemos iniciado oficialmente una revisión formal en torno al incidente y exploraremos nuevas acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta, bla, 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 bla. Esto es lo que dicen. Bueno, lo que está claro es que a Will Smith no le van a quitar el Oscar, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Y ahora que está todo más relajado, todo más frío, pues todos nos damos cuenta de que Will Smith se pasó, que Chris Rock se pasó, y que a mí me resulta, desde la distancia, difícil justificar lo que ha hecho Will Smith, pero también me resulta difícil condenar lo que ha hecho Will Smith. Creo que hay dos personas que se han equivocado y que nos toca ser comprensivos y compasivos. Además del hecho de que nosotros no sabemos ni la mitad de la historia, no sabemos cómo la familia Smith están viviendo todo el rollo ese. Os comentaba que la ciudad de Shanghai, una de las ciudades megaciudades del mundo, están sufriendo el brote más grande desde que comenzó la pandemia. Sí, lo has oído bien, el brote de coronavirus más grande desde que comenzó la pandemia. Algunos residentes han sido confinados en sus casas sin poder recibir diálisis renal o bien otros tratamientos urgentes, como el caso de una enfermera que sufrió un ataque de asma y después se murió. Se murió porque el hospital le negó la atención médica que necesitaba de acuerdo a los protocolos del COVID. No estamos hablando de un sencillo cierre o de la cuarentena de unas cuantas familias. Estamos hablando de una de las megaciudades más grandes del mundo que está haciendo un cierre a gran escala. Edificios cerrados. He visto fotos, que lo tenéis en el New York Times, donde las autoridades chinas ponen una especie de muro amarillo, un muro como de 2 metros y pico, de plástico amarillo, como modular, y con eso te rodean el edificio y de aquí no sale nadie por mis santos ovarios chinos. El transporte público se ha detenido y la mayoría de la gente está en casa. Es decir, ahora mismo la ciudad está dividida en dos. Han decretado un cierre de 5 días porque la variante Omicron es súper transmisible. Los que más les preocupan son los adultos mayores de 80 años no vacunados, que son los que están muriendo a raudales. Mientras tanto, y cambiando de tercio, el señor Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que dio un discurso en Varsovia, donde llamó a Vladimir Vladimirovich Putin, lo llamó criminal de guerra y carnicero. Todo el mundo aplaudió sus palabras y ahora, una vez que se relaja todo, la gente empieza a opinar, sobre todo los diplomáticos y los periodistas,
diciendo que ese tipo de lenguaje lo único que hace es escalar la guerra, aumentar la agresividad, hacer más difíciles las negociaciones, etcétera. El presidente Macron dice que él no usaría esas palabras y los diplomáticos dicen que no le está haciendo ningún favor a nadie. Pero Biden se reafirma. Y mientras tanto, he leído un artículo muy interesante de alguien que analiza la guerra de Chechenia, de Rusia, cuando Chechenia declaró su independencia y Rusia salió a la destrucción. No hace mucho os he contado que Rusia, y esto es lo que comentan todos los analistas políticos, pues Rusia está repitiendo lo que hizo en Alepo, que arrasó una ciudad, y lo que hizo en Grozny, capital de Chechenia, cuando declararon su independencia. Los rusos arrasaron 2 veces la capital. Sí, arrasaron 2 veces la capital y luego invadieron la ciudad. La diferencia es que Ucrania tiene 200.000 soldados y la capital tiene más de 3 millones de habitantes. Os recuerdo la historia. Cuando el comienzo de la guerra de Rusia con Chechenia, pues una vez más salió la incompetencia del ejército ruso. ¿Os suena de algo? Imprevisión, planes mal ejecutados. Bueno, pues las tropas rusas fueron enviadas a tropezones a Grozny. ¿Qué pasó? Que muchos de estos soldados rusos eran soldados reclutados, eran reclutas, que no sabían a qué se enfrentaban. Salieron largas columnas de tanques y de vehículos blindados con los que los rusos esperaban derrotar rápidamente a los líderes chechenos. Pero fueron recibidos por chechenos, unidades militares chechenas altamente motivadas, armados con cohetes antitanque, que emboscaron a esas columnas de vehículos rusos, los machacaron, los atraparon, los quemaron a cientos de soldados y deshicieron esas columnas. ¿Os suena de algo esto? Una de las brigadas rusas, la brigada Maikop, la aniquilaron hasta el último hombre. O sea, los chechenos destrozaron a una brigada entera. El ejército ruso se movió para flanquear a Grozny por 3 lados y desató una aterradora avalancha de ataques aéreos y de artillería sobre la ciudad. Las fuerzas rusas arrasaron los suburbios, los parques industriales y luego los distritos residenciales, edificio a edificio, ladrillo a ladrillo. Los chechenos se tuvieron que replegar y aunque los chechenos pues eran unidades pequeñas que se movían muy rápido, corriendo en coches normales hacia el frente, corriendo por calles secundarias, por edificios, pues bueno, los chechenos fueron adquiriendo más y más experiencia en lo que es el combate urbano, un combate que duró semanas contra viento, marea e invasión. Tenían mucho apoyo, obviamente, de la población civil que estaba indignadísima por la fuerza bruta de Moscú. Los chechenos son un pueblo musulmán que sufrieron lo más grande en la Unión Soviética bajo el mando de Stalin y tienen una larga historia de resistencia al dominio ruso. Cuando los rusos encontraban una defensa particularmente obstinada, lanzaban bombas de racimo que atravesaban todo. Vehículos, personas, combatientes, jubilados que intentaban coger agua, todo. Después de 3 meses, las fuerzas rusas tomaron el centro de la ciudad y los soldados se sentaron en sillas de plástico para proteger las cenizas de Grozny. Tierra excavada, árboles arrancados, edificios ennegrecidos. La lucha se trasladó a la zona sur de la ciudad, donde las fuerzas rusas destruyeron la última resistencia con bombas revientabúnkeres. Y atravesaron edificios de 8 pisos hasta los sótanos llenos de civiles y estas bombas de aire comprimido que les llaman algunos, que hicieron estallar sobre los tejados y tenían una onda expansiva destructora. Y ahora me pregunto, ¿se está repitiendo la historia? Mucho me temo que sí.
Hablamos de otro tipo de guerra, de la ciberguerra. Hay un operador de telefonía móvil internet de Ucrania que es Ukrtelecom, que será algo así como Ukrainian Telecom. Este operador ha sufrido el mayor ciberataque detectado hasta la fecha desde que comenzó la guerra. Según la página NetBlocks, que se dedica a monitorizar el acceso a Internet, el ciberataque ha provocado un corte en el acceso muy grave. Este es un corte que obedece a un ataque que lleva semanas operando. Ahora mismo están funcionando al 80% de su capacidad, debido a todos los ataques y debido al daño en infraestructuras físicas. El ciberataque ocurrido pues, ha reducido la conectividad a un 13% respecto a los niveles anteriores a la guerra. Y hablando de guerra, hablemos de un tema que me fascina y siempre que escucho el podcast amigo Por Tierra, Mar y Aire, que no debéis dejar de escucharlo, me parece ahora mismo uno de los podcasts especializados en temas de armamento, estrategia, historia, de un nivel, de una profesionalidad y profundidad asombrosas. Pues en el pasado les he escuchado a Chulilla y a sus colegas de micrófono hablar del tipo de guerra que ya estamos viendo y en qué va a desembocar. Hablamos de armamento, con permiso de Por Tierra, Mar y Aire. El Reino Unido ha dado a los ucranianos más de 4.200 armas que se disparan desde el hombro, llamadas armas ligeras antitanque de nueva generación, NLAW, son sus siglas en inglés, que han destruido tanques y vehículos blindados rusos. En 15 segundos un soldado ucraniano puede desenganchar el arma, que es un arma relativamente barata, desplegar su mira, retirar el seguro y disparar. O sea, son armas altamente operativas. El lanzacohetes, misiles o lo como se llame, es muy fácil de operar y después es desechado, con lo cual es ideal para emboscadas a corta distancia. Estados Unidos ha enviado a Ucrania alrededor de 2.600 sistemas de misiles Javelin, que son armas de hombro de mayor alcance, que también son capaces de penetrar en el blindaje ruso, y hay otras 2.000 que están en camino. En total, los países de la OTAN han mandado más de 17.000 misiles y cohetes antitanques a Ucrania, según los informes de este mes. El gobierno británico anunció el miércoles que enviaría 6.000 misiles defensivos adicionales a Ucrania. Esto es curioso cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? Misiles defensivos. Son defensivos, no son ofensivos, no hacen daño. Esto es típico de los políticos. Pero bueno, 6.000 misiles que van a enviar a Ucrania. Estos misiles incluirán armas antitanques y explosivas, de acuerdo con una declaración que emitió la Embajada de Reino Unido. Las Fuerzas Armadas rusas han utilizado bombas racimo, las polémicas bombas racimo. Son un tipo de arma que está formada por cohetes, bombas, misiles, morteros y municiones de artillería que se abren en pleno vuelo y dispersan armas más pequeñas o pequeñas bombas menores, pero que afectan a un área más extensa. Las bombas racimo son ilegales ante las leyes internacionales. Sin embargo, Estados Unidos, Rusia y Ucrania no han firmado el tratado que prohíbe su uso. Rusia también ha disparado cohetes con ojivas termobáricas, las cuales producen una onda expansiva más poderosa y de más larga duración que una ojiva explosiva típica, y que, por contraparte, no están sujetas a ninguna prohibición internacional. Los rusos además afirman tener misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos básicamente son armas guiadas que pueden volar y hacer maniobras a velocidades superiores a Mach 5 veces la velocidad del sonido. Estados Unidos, Rusia y China están desarrollando armas hipersónicas, pero Rusia dice que ya las tiene. Este tipo de armamentos, de misiles, son muy rápidos, son imposibles de ser detectados por los sistemas antiaéreos actuales o los escudos antimisiles, pero si llevan cabezas nucleares son imparables. A Estados Unidos le preocupa precisamente eso, un arma hipersónica con ojivas nucleares
que puedan esquivar las defensas antimisiles. Os decía antes, ¿no?, que la técnica de Grozny y la técnica de Rusia usando ataques destructivos masivos, pues está repitiéndose en la historia. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo están haciendo eso los rusos? Bueno, los rusos lanzan proyectiles de artillería desde vehículos blindados a 40 kilómetros de distancia y enviando salvas de cohetes no dirigidos desde lanzadores montados en camiones y en algunas ocasiones a más de 60 kilómetros de distancia por medio de misiles balísticos de corto alcance que pueden viajar más de 320 kilómetros hasta sus objetivos, o misiles crucero lanzados desde el aire que pueden viajar 1.400 kilómetros. Si disparas suficientes municiones explosivas contra una ciudad, pues la terminarás reduciendo a escombros, si eres lo suficientemente criminal y metódico. Además, estas rondas de bombardeo explotan dentro de edificios y alrededor de las estructuras, creando ondas expansivas que rebotan y se multiplican en magnitud a la medida que se reflejan. Es decir, varios misiles, varios explosivos de este tipo magnifican la onda expansiva, haciéndola mucho más destructiva. Esto se puede ver en la cantidad de fachadas de edificios echados abajo. El edificio más o menos está entero, pero la fachada para afuera. Y llegamos a los famosos Bayraktar, los drones que está utilizando Ucrania, el modelo Bayraktar TB2, que se ensambla en Turquía, pero que depende en gran medida de la electrónica fabricada en Estados Unidos y Canadá, que van a una velocidad más o menos a la mitad de lo que puede ir un Cessna, una avioneta. Todos los que habéis jugado con simuladores de vuelo sabéis que es un Cessna. Sí, y que no solo vuelan, sino que también disparan misiles guiados contra tanques y todos los convoys de suministros rusos. Bueno, los ucranianos han hecho hasta vídeos musicales con este dron Bayraktar, y de hecho no hace mucho a un lemur nacido la semana pasada en un zoológico de Kiev le pusieron como nombre Bayraktar. Es decir, hay un lemur nacido en cautividad en el zoológico de Kiev que le han llamado Bayraktar. Bueno, algunos dicen, creo que se lo escuché a Chulilla decir que quizá haya algo de propaganda y quizá pues los ucranianos no están diciendo exactamente el tipo de armamento que utilizan. El Pentágono, un alto funcionario del Pentágono confirmó que las fuerzas ucranianas han estado utilizando con éxito este tipo de drones armados para llevar a cabo pues todos los ataques hacia el kilométrico convoy que se dirigía a Kiev. Los drones también se han utilizado para tareas de reconocimiento buscando objetivos para tropas terrestres ucranianas o de artillería. De momento, según el Pentágono, el miércoles pasado la estimación de soldados rusos muertos ronda entre los 5.000 y 6.000 soldados. Y los observadores dijeron que la cantidad de tanques, lanzamisiles y camiones que Rusia ha perdido supera el número centenar. Es decir, más de 100 vehículos rusos destruidos. Y yo tengo una reflexión que yo me hago en este momento. Estamos entrando en un nuevo tipo de guerra. Un tipo de guerra donde esta tecnología y otras que surgirán, pues va a reemplazar progresivamente a los soldados. Claro, alguno dirá que históricamente el uso de armas químicas en la Primera Guerra Mundial o en otras guerras anteriores menores, el uso de ametralladoras, todo esto son armamento, ¿no? Todo esto es tecnología. Pero cuando ves que la fuerza bruta rusa está sufriendo graves pérdidas con este tipo de armamento usado por un ejército numéricamente inferior, a mí me viene a la cabeza, no sé cuántos de vosotros habéis visto esta serie de cortometrajes de Matrix que se llama Animatrix. No sé si lo habéis visto, está muy muy bien. Es un poco
pues eso, cortos cyberpunk que completan la historia de Matrix. Se llama Animatrix. Y hay una escena en la que se ve, pues antes de que las máquinas ganaran la guerra contra los humanos y nos sometieran a los humanos a la categoría de baterías Duracell, pues se ve una escena del frente donde están los soldados preparándose para entrar en combate con las sanguinarias máquinas y metiéndose en robots de combate. Y una escena muy chula, ¿no? Muy dramática por otra parte. Y yo cada vez lo veo con más claridad, ¿no? Veo una guerra teledirigida. O sea, ya han salido varias películas en el cine sobre el tema de drones. Yo hace poco leí un cómic que denunciaba, pues bueno, una agencia, una ONG que está recopilando víctimas inocentes en ataques por drones. Los drones, bueno, se están utilizando de manera muy masiva en todos lados. Por ejemplo, en la guerra civil de Etiopía, cuando hubo una insurrección, los drones armados suministrados por Emiratos Árabes Unidos, Turquía e Irán inclinaron la balanza a favor del gobierno. Los drones estuvieron atacando a los rebeldes en Tigrayán, estuvieron atacando convoyes de suministros mientras avanzaban por una carretera principal hacia la capital, Addis Abeba. Y no sé si recordáis la peli 13 horas, los soldados de Bengasi o los soldados secretos de Bengasi. Una peli muy chula, una peli se supone que histórica, sobre el asalto a la embajada americana en Bengasi. Hay un momento en el que van a recoger a uno de los contratistas, a uno de los mercenarios americanos. Esto de contratistas queda muy elegante, pero en el fondo son ejércitos privados que contrata a Estados Unidos para tareas puramente militares, que ese es otro tema, privatizar la guerra. Y hay un momento en el que una milicia les corta el paso a los americanos. Y uno de los soldados, de los veteranos, que forma parte de los mercenarios, le dice al miliciano, mira arriba, ¿ves esa lucecita de ahí? Eso es un dron. Como nos pase algo, esto lo arrasan. Y los tipos de la milicia se asustan y los dejan pasar. Aunque era mentira, no era un dron. Y estoy viendo ya en muchas películas, ¿no? En la película que tantas veces os he hablado, ¿no? La de Red de Mentiras, la de Leonardo DiCaprio, Russell Crowe. Ahí salen los drones, ¿no? Drones de vigilancia, drones con explosivos, drones que matan a gente en asesinatos precisos. En las filtraciones de Wikileaks, con los ataques con drones, en el que, por cierto, murió un periodista y se equivocaron, ¿no? Estados Unidos ha estado utilizando los drones de forma salvaje. Hay otra peli que, bueno, hay varias películas, ¿no?, que hablan de un operador de drones, ¿no? Un tío atormentado que se pasa el día jugando a videojuegos, ¿no? Y esto es una de las cosas que dicen, ¿no?, los que son muy críticos con el tema este de los drones, que deshumaniza aún más la guerra, que a lo mejor, pues, un soldado puede tener ciertos reparos morales si le dicen, mata esta casa, pégale un bimbazo a esta casa con todo lo que hay dentro. Pero si lo estás viendo desde una pantalla, en una instalación militar en Nebraska, que es donde están estas instalaciones, con varias pantallas delante y un joystick, pues parece ser que puede ser más cruel con menos problemas de conciencia. ¿Qué ocurrirá cuando ya no solo tengamos drones tirando bombazos como ahora, sino que tengamos vehículos de tierra dirigidos por gente detrás de las líneas enemigas o detrás del frente, tanques, columnas de tanques donde no importa que les hagan una emboscada, o cuando tengamos como aquel fantástico directo que hicieron con una empresa española que fabrican enjambres de drones. ¿Qué ocurrirá cuando la guerra no sea ya solo un salto tecnológico, sino una guerra que se basa en la capacidad de producción industrial,
y a lo mejor varios camiones con nubes oscuras de drones, centenares o miles de drones atacando campamentos militares. Eso va a cambiar completamente lo que es una guerra. Este fin de semana os puse en Twitter un documental que vi que me gustó mucho. Bueno, ya sabéis que Radio Televisión Española, la verdad es que tiene, la página web tiene muy... Yo que no veo la tele, pues a veces ponen cosas que me interesan mucho. Y el fin de semana, mientras estaba haciendo mis ejercicios, pues vi que tenían un reportaje. El reportaje está grabado por una productora francesa que hicieron sobre el grupo Wagner, ¿no? Este ejército privado al servicio de los rusos. Muy, muy interesante. Esta combinación de ejércitos privados, máquinas de guerra, es lo más cyberpunk que he visto en mucho tiempo. Me parece, no me entendáis mal, no me parece algo atractivo. Me parece algo aterrador. Me parece algo que va a cambiar el mundo. Pienso en el terrorismo. Es decir, ¿os acordáis del ataque con dron? Ataque fallido, ¿no? Magnicidio fallido, cuando atentaron contra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con creo que eran varios drones, ¿no? Y creo que los inhibidores ahí funcionaron bien y las cargas explosivas de los drones terminaron contra edificios. Esto hace que todo cambie. Que todo cambie. He visto otro pequeño reportaje, pues yo no sé si era de Guardian o de qué otro periódico, que es un equipo de reconocimiento, es decir, una unidad militar de reconocimiento del ejército ucraniano, formada por gente mayor, porque el comandante era un tío que creo que pertenecía al club de drones. Y básicamente son 3 tíos en un coche moviéndose por ahí y de vez en cuando haciendo un reconocimiento a ojo, es decir, oye, informando de por dónde van los rusos, y de vez en cuando poniendo el dron en el suelo y con el mandito con pantalla subiendo el dron no sé cuántos metros y mirando a ver por dónde vienen los tanques rusos. Lo que son las unidades de reconocimiento de toda la vida, solo que formada por militares y reservistas y gente que ha entrado rápidamente al ejército y que mira tú por dónde su hobby de fin de semana se ha transformado en una capacidad altamente valiosa como unidad de reconocimiento. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo van a ser las guerras del futuro? Una mezcla entre guerra electrónica, terrorismo, ataques a gran escala, quizá una guerra en la que la superioridad tecnológica ofrecerá tales ventajas que la hegemonía de las superpotencias será no solamente militar, sino militar / tecnológica. Y todo esto mezclado con una carrera espacial, y esto ya sí que es una profecía de Vidas en Red de Conversodamus, una carrera espacial en la que los chinos están haciendo cosas. Mirad, aquí estamos todos locos con los americanos porque somos países que estamos en la órbita OTAN, en la órbita Estados Unidos, viendo las peliculitas de los gringos, como dicen en América Latina, y qué guay son los estadounidenses, qué tecnología y qué tal. Pero yo no sé cuántos de vosotros seguís la cuenta de la Agencia Espacial China. Y lo que los chinos están haciendo y la pasta que están metiendo y los avances de China en la Luna. Hay una serie de Apple TV que se llama For All Mankind, que me encanta esa serie, que habla de un universo paralelo, ¿no? O sea, una historia paralela en el que los rusos llegan primero a la China y empieza una guerra fría en la Luna, con la Luna militarizada y marines estadounidenses junto con científicos de la NASA en sus bases
y de vez en cuando liándose a tiros contra bases militares rusas también en la Luna. Bueno, yo esto lo veo ya. O sea, ¿qué piensan los estadounidenses que tan calladitos están de los avances chinos en la carrera espacial? Pues piensan que el primero que llegue se lo queda. Y hablamos de Marte, aunque yo no sé qué valor, hablo desde mi ignorancia, qué valor estratégico tiene Marte, pero la Luna creo que tiene un gran valor estratégico. ¿En qué sentido lo digo? Una base de misiles en la Luna. Pensadlo. Un silo de misiles en la Luna. Una mega antena de comunicaciones en la Luna. Para hacer de repetidor o hacer, yo qué sé. Me parece un enclave estratégico básico para la guerra del futuro. Ojalá hubiera prensa informándose de estas cosas. Yo de momento tengo el Twitter de los chinos, que me parece muy interesante. Pues un saludo amigos a todos. Si os interesó el tema, decirle que os gusta. Y si queréis apoyar al canal, solo tenéis que hacer una cosa: escuchar la publicidad. Solo os pido eso. Al principio, al final, escuchaos la publicidad y compartid, que es la mejor forma de apoyar Vidas en Red. Un saludo a todos y hasta pronto.